Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arnold La Cruz, soy estudiante de la Escuela de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este momento vengo a dar cumplimiento a la unidad número 3 sobre un video referido al contractualismo y sus periodos. Primeramente debemos saber qué es el contractualismo. Es una teoría filosófica y política que explica el origen y la justificación de la sociedad y el Estado a través de un contrato social. Según esta teoría, las personas en un estado de naturaleza sin leyes o gobierno formal deciden unirse y establecer un pacto de acuerdo para formar una sociedad organizada y ceder parte de sus libertades individuales en favor de la seguridad, el orden y el bienestar común proporcionado por un gobierno o estado. Como introducción a este tema, yo puedo decir que el Estado moderno y los sistemas de gobierno son conceptos esenciales para la organización política de una nación, defendiendo tanto su estructura territorial como la manera en la que el poder se organiza y distribuye. En este contexto venezolano, estos aspectos establecen detalladamente establecidos en la Constitución del año 1999, la cual establece los principios sobre los cuales se fundamenta el Estado y los poderes que lo conforman. A continuación presentaré un análisis sobre cómo se expresa la forma de Estado y el sistema de gobierno en Venezuela, evaluando su cumplimiento y ejemplificando su aplicación en la realidad política del país. Entonces tenemos formas del Estado moderno. Tengo dos formas, que es Estado unitario y Estado federal. El Estado unitario se caracteriza por la concentración del poder en una autoridad central, aunque puede existir ciertos grados de centralización administrativa, obviamente. En este tipo de Estado, el gobierno central mantiene el control sobre la totalidad del territorio y las decisiones se toman en el centro del poder. En el Estado federal, en cambio, se basa en la descentralización del poder en diferentes entidades autónomas, como estados o provincias, cada uno con sus propias competencias, obviamente, y su propio gobierno, pero sujeto a una constitución común. La federación otorga a sus entidades un margen considerable de autonomía y suelen estructurarse en función de las necesidades de cada región. Aquí tenemos entonces el sistema de gobierno, que es el presidencialismo. Presidencialismo es el sistema del poder ejecutivo, es ejercido por un presidente, quien se elige mediante sufragio directo y tiene amplia facultad en la administración del Estado. El presidente y el poder legislativo son elegidos por separado, lo que da lugar a una división clara entre el ejecutivo y el legislativo. Mientras que el parlamentarismo, aquí el jefe de gobierno o el primer ministro de nuestros países es elegido por el parlamento y es responsable ante él. En este sistema, el poder legislativo tiene un papel protagónico y el jefe de gobierno depende de la confianza del parlamento. Pues entonces, la forma de Estado, ¿ok? Como lo indico aquí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, establece una serie de principios sobre la forma de Estado y el sistema de gobierno, los cuales delinean el modelo político de la nación. Como dice allí, en el artículo 4 de la Constitución se define Venezuela como un Estado federal descentralizado. Ahora bien, le cito, la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución y por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Dice que solamente en este artículo establece la forma federal del Estado, lo cual implica una estructura que respeta la autonomía de las entidades federales, estados, y promueve un esquema de descentralización administrativa. Sin embargo, aunque la Constitución contempla una estructura federal, en la práctica, digamos que el gobierno ha centralizado considerablemente el poder ejecutivo nacional, limitando la autonomía de los estados y municipios, especialmente en áreas clave como la economía, la educación y la seguridad. Ejemplo de esto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece las competencias de los municipios en varios ámbitos. Digamos que, pero la aplicación de las políticas centralizadas como la distribución de recursos a través del situado constitucional muestra cómo el control de los fondos públicos siguen concentrados a nivel central. Sistema de gobierno de Venezuela sigue un sistema presidencialismo,
¿Ok? Esto significa que el presidente de la República ejerce el poder ejecutivo y es elegido por voto directo y universal según el artículo de nuestra Constitución en el número 225. Pues entonces, el poder ejecutivo se ejerce por el presidente o presidenta de la República del país. El vicepresidente ejecutivo o vicepresidencia ejecutiva, los ministros o ministras y demás funcionarios determinan la constitución de la ley. Pues entonces, el presidente tiene una amplia facultad de la administración del Estado, evidentemente como los artículos lo expresan así. Es la máxima autoridad en el poder ejecutivo. Además, la Constitución establece la separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el ciudadano y electoral, lo cual busca garantizar un sistema de contrapesos, ¿no? Sin embargo, digamos que el presidencialismo en Venezuela presenta características muy particulares, dado que el poder presidencial se ha visto reforzado en los últimos años. La posibilidad de reelección indefinida, modificada en la enmienda constitucional del año 2009, ha incrementado la concentración de poder en la figura presidencial, lo que ha suscitado críticas sobre la falta de equilibrio y autonomía entre los poderes del Estado. Estas críticas básicamente son a nivel mundial, ¿no? Otros países sin ningún tipo de injerencia han no tipificado, pero sí han ido buscando justamente la justificación de esta modificación. Entonces tenemos como ejemplo, más o menos para el año 2017, la Asamblea Nacional Constituida asumió funciones legislativas en un contexto de conflicto institucional de la Asamblea Nacional, controlada en ese momento por la oposición. Este evento generó dudas sobre la vigencia de las separaciones de poderes y la autonomía de las instituciones legislativas. Entonces, bueno, nada, cumpliendo de la forma, o mejor dicho, cumpliendo de la forma de Estado y sistema de gobierno en Venezuela, aunque la Constitución de Venezuela establece formalmente un Estado federal descentralizado y un sistema de gobierno presencialista con separación de poderes, en la práctica existen discrepancias notables. ¿Por qué? Bueno, porque la tendencia hacia la descentralización del poder y la influencia del Ejecutivo sobre otros poderes públicos plantea dudas sobre el cumplimiento real de otros principios constitucionales. Ok. Entonces, nada, decimos que la centralización del poder y limitaciones descentralizadas. A pesar de las formas federales previstas en la Constitución, la distribución de competencias y recursos de los estados y municipios es totalmente limitada, como no es un secreto para nadie eso, pero la administración central, por medio de leyes y decretos, han concentrado en gran medida el poder restringiendo la capacidad de autogobierno de los estados. Esta situación se opone claramente al concepto de federalismo descrito en la Constitución, acercándose más aún a la forma de un Estado unitario. Pues entonces nada, digamos que como ejemplo tenemos que en el ámbito de los servicios públicos, que es más que evidente, el gobierno central ha intervenido, mejor dicho, en la administración en áreas como la electricidad y el agua, que es un sistema federal descentralizado. Ideal debería ser gestionada en parte por los estados. Cada gobierno estatal debería formar parte de ese, digamos, no el monopolio, pero sí de esos servicios públicos que afectan notoriamente a toda la población. Pues entonces, la concentración de poderes en el Ejecutivo, digamos que es el sistema presidencialista en Venezuela, confiere al presidente amplias facultades, lo cual es común en estos tipos de sistemas. Sin embargo, la situación en la que el Poder Ejecutivo mantiene un control significativo sobre el judicial y el legislativo afecta la independencia de los poderes, desvirtuando obviamente en parte el sistema de freno y contrapeso que caracteriza un gobierno descentralizado o un gobierno presidencialista. Ejemplo, el Poder Judicial ha sido criticado en múltiples ocasiones por una alineación con el Ejecutivo, obviamente la hay, lo cual plantea interrogantes sobre su rol de contrapeso efectivo. No existe ningún tipo de contrapeso y pareciera que estos dos poderes fuesen uno solo. Entonces, pues nada, el sistema presidencial y la separación de poderes en Venezuela sigue siendo un sistema presidencialista, pero con un grado elevado de concentración de poder en el Ejecutivo.
A lo largo de las últimas décadas se ha percibido un debilitamiento de la separación de poderes, ya que el Poder Judicial y Legislativo en ocasiones han sido objeto de intervenciones que limitan su autonomía e independencia. Esta concentración de poder, evidentemente, son en los procedimientos para la designación de jueces del Tribunal Supremo de Justicia, TCJ, así como las medidas de control que el Ejecutivo puede ejercer sobre el Poder Legislativo. Especialmente en periodos de conflictos políticos, esto ha llevado a que el sistema de contrapesos, ¿okay?, debería de caracterizar el presidencialismo, se vea una gran medida disminuyendo, afectando la independencia de cada poder. Bueno, como conclusión ya nosotros hemos visto a lo largo de, digamos, un poco más de 20 años todo el tema, por ejemplo, donde se selecciona el país, el presidente del país. Pero en Venezuela la Constitución del 99 establece una forma de Estado federal y un sistema de gobierno presidencialista, con separación de poderes, que son muy importantes. Aquí pareciera que es un solo poder, ambos fundamentados esencialmente por la organización del Estado moderno. Sin embargo, la aplicación de estos principios ha demostrado tensiones entre el marco teórico, que es la Constitución, y la práctica, como una tendencia hacia la centralización y la concentración del poder en el Ejecutivo. Esta discrepancia sugiere que aunque la Constitución define un Estado federal descentralizado, en la práctica el modelo se aproxima más a un Estado unitario centralizado, como lo expliqué anteriormente. ¿Okay? La reflexión sobre todos estos aspectos es fundamental para entender el funcionamiento político y jurídico de Venezuela y para identificar posibles caminos hacia una mayor efectividad en la descentralización y la separación de poderes. Entonces, el estudio de esta característica sugiere que, aunque la Constitución establece una estructura teórica que fomenta la descentralización y el equilibrio entre poderes, su aplicación enfrenta obstáculos debido a la concentración de recursos y decisiones en el poder central. Por lo tanto, fortalece la descentralización y fortalece una mayor independencia de los poderes del Estado, aunque podría contribuir a un mayor cumplimiento de los principios constitucionales y a una mayor legitimidad en el gobierno del país. Pues nada, doy como concluido ya el tema referente a, como lo pongo aquí al principio, creo que no.